Vamos a iniciar con el tema 1 de la unidad 1 del curso de cálculo diferencial en línea, que se llama los números reales. Los números reales habla de en sí lo que son los números, la clasificación de los números y el lugar específico de donde vamos a trabajar esos números. En este caso el lugar viene siendo la recta real. La recta real, que va a constar de los números negativos y los números positivos. Esta es la simbología para el infinito positivo y el infinito negativo hacia la derecha y hacia la izquierda de la pantalla. En este caso los números reales se van a representar con la letra R mayúscula. Para nosotros van a ser la representación de los números reales. Los números reales se dividen en racionales e irracionales. Los números racionales son los números Q y los números irracionales son los números I. ¿Qué son los números racionales? Los números racionales son los números fraccionarios y a su vez los enteros. ¿Por qué? Los números enteros se generan de la división de una fracción. Por ejemplo, el 4 medios, en realidad al dividir 4 entre 2 me da 2 enteros. Quiere decir que 4 medios y 2 es el mismo número. Entonces los números fraccionarios pueden generar los números enteros. Entonces los números enteros los podemos representar también con la letra Z. Para los positivos agregamos un signo más y Z con un signo menos para los negativos, o solo la simbología de Z para los números enteros. Los números enteros pueden estar los números naturales, que son los que utilizamos para contar 1, 2, 3 hasta el infinito positivo. Los enteros negativos pues estarían el menos 1, el menos 2, el menos 3 hasta el infinito negativo. En los fraccionarios, que son dos números enteros divididos y forman una fracción, y cuando esa fracción no da entero, pues son números fraccionarios, y esos números fraccionarios al dividirlos dan decimales, y el decimal puede ser exacto o periódico. En el caso, por ejemplo, de dividir 1 sobre 4, si yo divido 1 sobre 4, que es un cuarto, al hacer la división me va a dar .25, y este decimal es un decimal exacto y finito. Pero si por ejemplo dividimos 1 sobre 3, 1 sobre 3 al hacer la división me va a dar .33, infinito, y ese es un número decimal periódico. Pero los números decimales periódicos, ¿por qué son periódicos? Porque da un periodo del mismo número, se va repitiendo el mismo número, o la misma cantidad de números. Cuando un número es decimal periódico, puede ser periódico puro. El periódico puro significa en donde el periodo empieza después del punto, que le llaman coma, pero después del punto. Por ejemplo, un tercio sería un periódico puro, porque inmediatamente después del punto iniciamos con lo que sería el decimal 3, 3, 3. En cambio, por ejemplo, si dividimos 5 sextos, si hago la división de 5 sextos, vamos a usar una calculadora. Podemos sacar una calculadora. Si usamos una calculadora, por ejemplo, vamos a observar que si divido 5 entre 6 me da .8 y luego 3, 3, 3, 3. Significa que es un periódico mixto. Después de la coma hay cifras que no forman parte del periodo.
Entonces, por ejemplo, aquí está 0.8333. El número después del punto no es periódico porque da un 8 y después ya da puro 3, 3 y 3. Este sería un periódico mixto. Y si regresamos a la clasificación, están los números irracionales. Los números irracionales son aquellos que de decimal no se pueden convertir a fracción. Por ejemplo, si yo tengo el número 1/4 y lo divido, me daría, al dividir 1 entre 4, toca 0, pongo el punto, bajo el 0, me toca 2, sobran 4 por 2, 8, para 10, 2, bajo otro 0, me toca 5, y sobran 0, sería punto 25. Si el punto 25 lo quiero volver a convertir a fracción, lo que hago es contar los decimales. Si tengo un decimal, dos decimales, tengo décimos y centésimos. Por lo tanto, lo voy a dividir entre 100 según el número de decimales. Entonces, 25 sobre 100. Si yo hago esa reducción de esta fracción, puedo dividir entre 5. 25 entre 5 me toca 5. 100 entre 5 me toca a 20, dividiéndolo. Y puedo volver a dividir entre 5. 5 entre 5 me toca 1 y 20 entre 5 me toca 4. Vuelvo a regresar al 1/4 que tenía al principio. Por lo tanto, cuando puedo convertir de un decimal a una fracción, los números son racionales. Pero cuando no puedo hacer eso, los números son irracionales. Y el número pi, que todos conocemos como el 3.14, podemos observar que pues es un número decimal que no tiene periodo, no termina, es infinito y nunca lo vamos a poder convertir a fracción. Por lo tanto, es un número irracional. No hay una forma de regresarlo, no hay un algoritmo con el que podamos regresarlo a fracción. Y hay otros números que ocurre eso, como la raíz de 2, en el caso de raíces cuadradas. Si nosotros calculamos la raíz de 2, nos da 1.41421356.2 y continúa. El número lo podemos seguir calculando y es infinito, no tiene ningún periodo y no se puede volver a convertir a fracción. Por lo tanto, todos estos números, que también pueden ser raíces cúbicas o raíces con otros índices, son números irracionales. Todos estos números se encuentran en la recta real y se van a poder representar por medio de intervalos, que los vamos a ver en un tema que viene más adelante, que es el tema 1.3 de esta unidad, donde vamos a ver cómo se representa una semirrecta, un intervalo abierto, un intervalo cerrado y un intervalo semiabierto, que son parte de los conjuntos que se pueden formar en los conjuntos de números que se pueden formar en los números reales a partir de la recta real. Pueden buscar investigar diferentes documentos donde hable sobre los números reales y diferentes mapas conceptuales que aparecen en internet para que los analicen y tengan diferentes puntos de vista sobre lo que son los números reales.